Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a profesores, técnicos y profesionales de todo el territorio peruano. Para el conocimiento de nuestro público, el núcleo de la temática para este año ha sido denominada Agua, Seguridad Hídrica, Actores y Territorios del Agua. Continuando con el programa, voy a dar el pase a la doctora Nicole Bernex para dar las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Betsabe. Muy buenas tardes a todos ustedes que están aquí en la plataforma Zoom y que nos siguen por diferentes redes. Y muy buenas tardes a la presidenta, la profesora María del Carmen Carrasco, a todos los miembros de la comisión administrativa, a los miembros de la sociedad, a los jóvenes que apoyan este esfuerzo y que nos permiten este año enorgullecernos de ser el 38º ciclo de divulgación de conocimientos geográficos y como lo ha dicho Betsabe, es en torno al agua. ¿Por qué el agua? El agua es tan vital para cada ser vivo, ser humano, plantas y animales, que no podríamos pasarnos de ella algunos momentos. Necesitamos el agua. El agua nos une. El agua es la trama vital que tiene que cuidarse, respetarse y cómo hacerlo. Estamos en la 9ª semana de esos martes geográficos y hemos aprendido muchas cosas a lo largo de esas semanas a través de testimonios de experiencias vividas, de investigaciones de diferentes colegas, personas de instituciones públicas, de universidades, de instituciones privadas, de comunidades, que nos ilustraron con sus ejemplos y con sus vivencias. Hemos visto cuánto debemos al extraordinario legado de la ingeniería hidráulica prehispánica de las diferentes culturas nuestra a lo largo y ancho del territorio nacional, pero también todo lo que ha significado la normatividad, las políticas, este hilar fino que a menudo no aplicamos, pero sí que es como una guía. Hemos visto también que en todo a lo largo de esas semanas que lo que más falta es la educación y es el conocimiento, la educación al nivel de la educación básica, regular, y el conocimiento más específico sobre un tema y otro. Porque si hablamos de agua, vida, no podemos olvidar que la gestión integrada de recursos hídricos está estrechamente relacionada con la gestión de los ecosistemas. Entonces es con mucha expectativa y alegría que estamos acogiendo hoy día a la ingeniera Magdalena Guimac, que ha hecho esfuerzos maravillosos en en este sentido, ¿no?
de lograr construir puentes entre la gestión técnica del agua y la educación y la formación no solamente a través de proyectos que involucran totalmente la educación básica regular, pero a través de un informativo Aguas y Cuencas. Y también a la doctora Ana Sabogal, que por su especialidad en ecología trabaja mucho con el agua y desde muchísimos ángulos. Generalmente cuando habla en otras especialidades que la nuestra yo estoy desbordando un poco, perdóname, Betsabe, pero como es profesora de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente, la semana pasada le hemos tenido en arquitectura y los alumnos eran fascinados por sus aportes. Y también hemos invitado y esperamos que llegue a tiempo al señor Gregorio Ríos, un comunero y técnico de la querida comunidad San Pedro de Casta, que ha logrado día tras día. Está Fabricio, está el arquitecto Fabricio, lo he visto entrar, entonces con él debe estar indudablemente Gregorio Ríos. Tenemos tres personas, tres perfiles totalmente distintos y los tres abocando por la misma cosa. Así el agua nos une y así podremos, esperamos realmente lograr que el agua sea la fortaleza, eh, la esencia de sostenibilidad de nuestro querido Perú. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos, los de los distintos rincones del país, de las distintas provincias y departamentos y los de Lima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nicole Bernex. Creo que no puede haber presentación más idónea que la de usted. Las palabras muy sentidas y claramente un llamado de atención a nuestra disposición de escucha a las personas tan importantes que nos acompañan hoy 27 de mayo en esta plataforma. Sin más preámbulo, vamos a darle el pase a la ingeniera Magdalena Guimac para poder hacer su presentación. Ella es especialista en cuencas y ecosistemas, ha trabajado, como bien lo ha expuesto la doctora Nicole Bernex, y no vamos a dilatar más el tiempo para dejarla desarrollar su tema y todos aquí la escuchamos con total disposición. Adelante, ingeniera Magdalena. Usted tiene Bien, la... muchas gracias. ¿Me copian? Sí. Bien, muchas gracias. Un cordial saludo a la doctora Nicole Bernex. Gracias por la invitación a la Sociedad Geográfica de Lima, a la presidencia, a los invitados, también a los profesionales, estudiantes que nos siguen a través de las redes de la Sociedad Geográfica de Lima. La exposición que me convoca hoy está referida a compartir la experiencia que hemos desarrollado desde la Autoridad Nacional del Agua a través de un proyecto muy importante denominado Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en 10 Cuencas, PEGIR. Esta es una iniciativa que se ha desarrollado desde el año 2018 hasta el año 2023. Algunos datos del proyecto que ustedes pueden ver acá en pantalla, ¿no? El plazo de ejecución de esta inversión fue aproximadamente 6 años, ¿no? Se inició en marzo de 2018 y tuvo un término proyectado a diciembre de 2023, ¿no? El ámbito específicamente fueron 10 cuencas piloto,
¿no? Para efectos de conformar espacios de diálogo y participación denominados consejos de recursos hídricos de Cuenca. Sin embargo, van a ver más adelante que también se realizaron acciones a nivel nacional para justamente lograr cumplir con los objetivos del proyecto, ¿no? Este es un proyecto que fue cofinanciado por el Banco Mundial, también con recursos del Estado, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto fue fortalecer las instituciones relacionadas a la gestión de los recursos hídricos, tanto a nivel de cuencas hidrográficas como a nivel nacional. Obviamente, orientado, ¿no?, a contribuir a la gestión de los recursos hídricos en nuestro país, ¿no? En este caso, se buscaba la mejora en la gestión de los recursos hídricos a través de la mejora en la institucionalidad, valga la redundancia, ¿no? En ese sentido, pues se apuntaba al fortalecimiento de la ANA como institución que involucra a los consejos de recursos hídricos de Cuenca y a sus órganos ejecutores, en este caso las secretarías técnicas, ¿no? ¿Y por qué fortaleciendo los consejos fortalecemos la ANA? Porque los consejos de recursos hídricos son órganos de la Autoridad Nacional del Agua a nivel de las cuencas. ¿Y cómo pretendíamos lograr esto, ¿no? Fundamentalmente reforzando la capacidad de producir y generar información, ¿no? Y esta información, obviamente, mirando a la mejora de la toma de decisiones, ¿no? La ANA en el año 2023 proyectó a través de este proyecto contar con un centro de datos secundarios de primer nivel, ¿no? Y este centro de datos se logró construir, se encuentra ubicado en la ciudad de Ica, ¿no? Y justamente lo que se buscaba con este centro de datos es que la información multisectorial que llega al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, ¿no?, que lidera la ANA, sea procesada y convertida en modelos o información valiosa para la toma de decisiones a distintos niveles, ¿no? Asimismo, tener información variada sobre los temas de seguridad de presas que existen en el país, sobre aguas subterráneas, sobre el tema de riego, también muy importante, ¿no? Y también a través de estaciones hidrometeorológicas, ¿no? También fortalecer la capacidad de los profesionales que están vinculados, ¿no?, tanto a estas acciones de medición y procesamiento de la información. Y para ello, bueno, acá en esta lámina ustedes pueden ver el trabajo que se hizo para ello fue instalación de 135, perdón, estaciones automáticas, ¿no? Con 110 sistemas mecanizados de aforo, que lo que busca es justamente, ¿no?, tener información automatizada de distintos ríos del país, ¿no? Y aparte de ello, también en algunas zonas instalar estaciones automáticas de calidad de agua, ¿no? Se hizo todo un trabajo a nivel nacional, porque estas estaciones han sido ubicadas en distintos lugares del país, ¿no?, que involucró la participación incluso de las autoridades locales, ¿no?, las comunidades, y obviamente donde había consejos de recursos hídricos de Cuenca, también la participación de estos órganos de participación y gobernanza en las cuencas, ¿no? Otra actividad importante que ha realizado el proyecto es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos que lidera la ANA, ¿no? Este es el centro de datos que les comenté en un inicio. Este es un centro de datos con certificación internacional, ¿no? Un data center, tiene un data center, contenedor móvil, certificado con TIA 942B RAID 2, ¿no?, que es uno de los primeros centros con esta certificación a nivel nacional, ¿no? Se encuentra ubicado en la ciudad de Ica, ¿no? También otra de las acciones que desplegó el proyecto fue el monitoreo y vigilancia de seguridad
tanto de grandes presas como de pequeñas presas en el país, ¿no? Para ello, ¿no? Se realizó diversos trabajos de automatización, por ejemplo, en la presa Poechos, Gallito Ciego, Tinajones, ¿no? Y también en presas del sur del país, ¿no? Se instaló equipamiento, ¿no? Para el tema de seguridad, ¿no? Como piezómetros, aforadores, ¿no? Y se potenció salas de monitoreo, ¿no? En las cuencas donde existen estas presas que trabajó el proyecto, ¿no? Entonces, es todo un trabajo orientado también a proporcionar información, ¿no? Que alimente nuestro Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, ¿no? Asimismo, también otra de las actividades desarrolladas por el proyecto estuvo orientada al monitoreo y gestión de aguas subterráneos en los acuíferos, ¿no? Tanto de Ica como de Tacna, ¿no? Ahí lo que hemos realizado es la instalación de sistemas de control y medición de agua en pozos, ¿no? Y también la instalación y puesta en funcionamiento de piezómetros, ¿no? También con el objetivo, como decíamos en un inicio, de obtener información, ¿no? Es más, actualmente, por ejemplo, la ANA, ¿no? Ustedes saben que en este año, ¿no? Al inicio hubo fuertes sequías en el norte, ¿no? Entonces, la ANA institucionalmente está actualizando los estudios hidrogeológicos, por ejemplo, en este caso en la cuenca Chirapiura, ¿no? Y así en varias cuencas del país, porque necesitamos conocer también cuál es, digamos, la información, ¿no? De las aguas subterráneas que tenemos, ¿no? Mucho hemos avanzado en el tema de identificar, determinar, ¿no? Tener información sobre el agua superficial, pero en el agua subterránea es donde ahora la ANA como política institucional, ¿no? Es una prioridad realizar los estudios hidrogeológicos en diversas cuencas del país, ¿no? Y obviamente este proyecto dio un primer aporte, ¿no? A través de los estudios que se han realizado en estos acuíferos, ¿no? Otra de las actividades también importantes de este proyecto, con miras obviamente a lograr el objetivo de mejora de la institucionalidad, está relacionado ya más a nivel de los bloques de riego, ¿no? En las juntas de usuarios que hay en el país, ¿no? Entonces, para ello también se instalaron estructuras de medición de agua, se realizó todo un proceso de sensibilización y capacitación, ¿no? En sistemas hidráulicos, ¿no? Instrumentación de estructuras de medición de agua, ¿no? En algunas cuencas seleccionadas, ¿no? Aquí también es necesario mencionar de que hubo un trabajo con tanto con las comisiones de usuarios, juntas de usuarios, y es un trabajo también más de sensibilización con el usuario mismo, ¿no? Porque esto, obviamente, estos sistemas de medición van a permitir una mejor operación de estos sistemas, ¿no? Sin embargo, como sabemos, pues ahí hay que hacer, digamos, desde difundir la ley de recursos hídricos con los usuarios, ¿no? En el sentido de que por qué pagamos una tarifa para tener un mejor servicio, ¿no? Y que estas comisiones o juntas puedan aceptar estos sistemas de medición y obviamente también después viene el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces ahí es algo que también se ha trabajado fuertemente en los ámbitos donde se han instalado esas estructuras, ¿no? Y que ahora, al haber acabado el proyecto, ¿no? En la etapa de transferencia, ¿no? Ya se tiene que retomar a través de la ANA, ¿no? Y en coordinación con las organizaciones de usuarios de agua, ¿no? Ese es como, digamos, a nivel nacional, estas grandes acciones que se han realizado para obtener información y fortalecer también las capacidades de los diferentes actores, ¿no? Para obviamente recopilar la información, ¿no? Sistematizar y poner obviamente esto como parte del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, ¿no? Y a nivel de cuenca,
cuencas, ¿qué es lo que ha trabajado este proyecto PEGIR, ¿no? A nivel de cuencas, hemos trabajado en la creación de 3 consejos de recursos hídricos en la vertiente del Amazonas y un comité de subcuenca, ¿no? En la zona norte del país, ¿no? En este caso, estamos hablando de los consejos de recursos hídricos de la cuenca Mantaro, la cuenca Vilcano-Turubamba y la cuenca Pampas, ¿no? Así como la elaboración de sus planes de recursos hídricos, ¿no? Justamente para que pueda materializarse las inversiones, ¿no? Y obviamente contribuir al cierre de brechas en estas cuencas, ¿no? Asimismo, también como parte de este proyecto, ¿no? Se han actualizado 6 planes de gestión de recursos hídricos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Estamos hablando de los primeros consejos de recursos hídricos que se crearon allá alrededor del año 2012-2013, ¿no? Que estamos hablando de los consejos de Tumbes, Chirapiura, Chancay Lambayeque, Chancay Guaral, Quilca Chili y Caplina Locumpa, ¿no? Ese es algo también que se ha trabajado desde este proyecto, ¿no? ¿Y qué son los consejos de recursos hídricos de Cuenca para nuestros oyentes, ¿no? Es un importante mecanismo de articulación multisectorial y multiactor para la GIR y la gobernanza del agua en el Perú, ¿no? La Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Establece, ¿no? Como parte de sus 11 principios que se sustentan, ¿no? La gobernanza del agua. Y obviamente esto se materializa a través del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca viene siendo esta máxima expresión del funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? A nivel de las cuencas, ¿no? Los consejos, como ya lo mencioné en un inicio, de acuerdo a nuestra Ley de Recursos Hídricos, la 29338, son órganos de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que están constituidos justamente con la finalidad de lograr la participación activa, pero también permanente, de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que lidera la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de los consejos? ¿No? Participar, planificar, coordinar, ¿no? Para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, pero esto lo hacen a través de su instrumento clave de gestión, que es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, conforme lo establece nuestro marco normativo, ¿no? ¿Quiénes integran los consejos, ¿no? En las cuencas, ¿no? Tenemos integrantes del sector público, ¿no? En este caso, el gobierno regional, quien es el que promueve su conformación, ¿no? Y también quien lo preside, ¿no? Los gobiernos locales que existen en el ámbito, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua también viene siendo un integrante del consejo. También tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de los consejos, por ejemplo, que están ubicados en límite transfronterizo. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de Tumbes y Caplina Locumba, que está al sur, ¿no? Los usuarios de agua, ¿no? Los usuarios de agua, en este caso agrarios, están representados en el consejo, los no agrarios, los usuarios de agua poblacional, los usuarios de agua también de trasvases en las zonas donde hay cuencas de trasvase, ¿no? La sociedad civil también forma parte de este consejo a través de los representantes de universidades, colegios profesionales, ¿no? Y también algo muy importante, ¿no? Nuestras comunidades campesinas, nuestras comunidades nativas y los proyectos especiales, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí al lado izquierdo, ¿no? Están representados todos los integrantes del consejo, ¿no? También mencionar que ser integrante del consejo, ¿no? Es un cargo honorario, no reciben un salario estos representantes, ¿no? Y el periodo de funciones actualmente establecido es de 2 años, pero eso se está evaluando, ¿no? Para ver en qué medida se puede ampliar para que obviamente haya una gestión más sostenida del consejo, ¿no?
En ese marco, pueden ver ustedes acá, les muestro algunas imágenes, ¿no? De los procesos que hemos tenido, tanto a nivel de Comité de Subcuenca de Amazonía, en las cuencas del sur del país, Pampas, Vilcanot, Urubamba, para formular los planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? Estos planes que congregan las inversiones, ¿no? Y también, obviamente, eh, apuntan a cerrar las brechas de la seguridad hídrica en la cuenca, ¿no? Entonces, acá hemos tenido todo un trabajo de formulación, aprobación de los planes, ¿no? También establecer mecanismos de financiamiento, pautas de los mecanismos de financiamiento de estos planes de gestión, ¿no? El tema de desarrollo de capacidades a distintos niveles, tanto a nivel de los consejeros, a nivel de incluso de las comunidades, ¿no? A nivel de los profesionales de las instituciones que participan en los grupos técnicos, temáticos, los grupos territoriales, ¿no? Y en ese marco, ustedes se preguntarán, ¿qué es un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Es el instrumento, ¿no? Es el instrumento que se formula a través de un proceso participativo donde todos los actores, ¿no? Aportan desde su experiencia, su problemática, sus potencialidades, pero también cuál es la cuenca que anhela, ¿no? ¿Cuál es la cuenca? Nosotros le decimos que en el proceso de formulación hay tres etapas, ¿no? El diagnóstico, la cuenca que queremos, pero también la cuenca que podemos. O sea, la cuenca es nuestra cuenca ideal, pero a eso hay que aterrizarlo, ¿no? Y tenemos finalmente el documento del plan, que es la cuenca que realmente podemos lograr, ¿no? Y se formula, ¿no? Bajo el enfoque de seguridad hídrica que contempla las 5 líneas de acción de la seguridad hídrica: agua potable y saneamiento, usos productivos, ¿no? El tema de gobernanza, el tema de cambio climático y eventos extremos, ¿no? Y los temas de infraestructura natural, ¿no? Entonces, nuestro plan de gestión tiene estos 5 ejes, ¿no? Se formula bajo la metodología de visión compartida, ¿no? A través del cual proyectamos escenarios, ¿no? Y esta participación, ¿no? Durante la formulación sirve para que los propios actores elaboren la visión de cómo quieren que sea su cuenca en los próximos años, ¿no? Actualmente el plan tiene una visión al año 2030, ¿no? Y proyecciones al año 2050, ¿no? Y durante todo este proceso es acompañado de un plan de comunicación y participación que está obviamente adaptado los mensajes a los diferentes públicos objetivos que hay en la cuenca, ¿no? En las diferentes lenguas, ¿no? Habiendo trabajado nosotros en la zona sur del país, hemos tenido que elaborar materiales audiovisuales, ¿no? En las diferentes lenguas que hay en los ámbitos, ¿no? Y para los distintos públicos también que tenemos, ¿no? Algo muy importante también que trabajamos como marco de este proyecto son las salvaguardas, ¿no? En este caso ambientales, pero también las salvaguardas de las comunidades indígenas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les quería mostrar cómo ha sido la participación de las comunidades indígenas en los consejos de recursos hídricos de Cuenca, ¿no? Como ya lo vimos en la conformación, ¿no? Los consejos cuentan con representantes tanto de comunidades, en algunos casos campesinas donde exista, en otros casos nativas también donde hay en el ámbito, ¿no? Quienes coordinan e informan las actividades a través de sus federaciones, ¿no? Eh, Aquí pueden apreciar en la parte inferior, por ejemplo, ¿no? En la Cuenca Mayo que hemos trabajado el Comité de su Cuenca Mayo para la formulación de su plan. Existen 42 comunidades, ¿no? Está cuántas son reconocidas y tituladas, ¿no? Y también el porcentaje, ¿no? Respecto al área total de la cuenca de estas comunidades en lo que se refiere al territorio, ¿no? En el caso de Mantaro, ¿no? Existen 1.226 comunidades, ¿no? En Pampas, Apurímac, 390.
en Urubamba 780, ¿no? Haciendo un total de 2.490 comunidades que en su mayor parte hemos tratado de involucrar en este proceso de formulación del plan de gestión de recursos hídricos en cada una de estas cuatro cuencas, pero también, obviamente, en el proceso de institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? ¿Qué más hemos trabajado en las cuencas? Como ya lo mencioné, un cambio importante es que los planes de gestión de recursos hídricos están orientados hacia la seguridad hídrica, ¿no? Y esto ayuda ¿en qué? En mejora de los servicios de saneamiento y obviamente representa una solución a la escasez de agua, ¿no? A la conservación del recurso hídrico también y a la disminución de los riesgos ante eventos extremos o la brecha de gobernanza, ¿no? También en estos ámbitos hemos creado redes de comunicadores hídricos, ¿no? Que están conformados por comunicadores de las distintas instituciones, porque necesitamos que este proceso, las acciones también que realiza el Consejo, lo conozcan todos los habitantes que están en la cuenca, ¿no? Entonces, estas redes facilitan la difusión de los mensajes sobre el rol, el funcionamiento y la participación de los consejos. En este caso, en su momento fue en la elaboración de los planes de gestión, pero ahora en esta etapa que nos encontramos ya es en la implementación de estos planes, ¿no? Asimismo, algo muy importante también que se ha implementado en estas cuencas son las salas de monitoreo hídrico que pueden ver en la imagen inferior derecha. En estas salas de monitoreo hídrico se concentra la data que existe en la cuenca sobre recursos hídricos, ¿no? Y obviamente orientado a una mejor toma de decisiones, ¿no? En el ámbito. Algo fundamental también que mencionó la doctora Nicole es el tema de la cultura del agua, ¿no? A nivel de las cuencas hemos trabajado tanto a nivel del sector educación, pero también a nivel de sensibilización con las comunidades y la población en general, ¿no? En estas cuencas que hemos trabajado existen mucha contaminación en los ríos, ¿no? Entonces, esa es una problemática que se ha recogido en el plan, ¿no? Como parte del diagnóstico, están planteadas las alternativas y obviamente también eso va a decantar en los proyectos para mejora de estos ríos, ¿no? Y en ese marco, ¿no? ¿Cómo trabajamos con el sector educación? ¿No? Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y lo que trabajamos son actividades vivenciales. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos adoptado la metodología del Planeta Azul de UNESCO Israel, ¿no? Que trabaja con los docentes, como pueden ver aquí en la imagen del centro, en la parte inferior, ¿no? Al aire libre. ¿No? Reconociendo el territorio, los elementos que hay en el ecosistema y obviamente, ¿no? Esto sirve para que el alumno salga del aula, ¿no? Salga de las cuatro paredes, ¿no? Y conozca de cerca su realidad, la cuenca donde vive, el río que está cerca a la ciudad, ¿no? Entonces, esa es una metodología muy interesante que la ANA ha formado facilitadores, en este caso docentes, ¿no? Mismos docentes del sector educación, ¿no? En varias cuencas del país. En este caso, bueno, estamos hablando de nuestras cuencas del proyecto, Mantaro, Pampas, Apurímac, Urubamba, Vilcanota y Guayaga, pero también en otras cuencas del país, ¿no? Y además, lo que nosotros trabajamos es que promovemos proyectos educativos, ¿no? A nivel de la educación básica regular. Y para ello utilizamos como insumos, ¿no? Los diagnósticos de los planes de gestión de recursos hídricos de Cuenca, ¿no? Estos diagnósticos nos han servido para elaborar unas guías educativas, ¿no? No tengo la imagen acá, pero lo encuentran disponible en la página de la Autoridad Nacional del Agua, está también en la página del Ministerio de Educación. Estas guías educativas, ¿no? Es una herramienta de mucha utilidad para que los docentes puedan formular a partir de ello proyectos educativos, ¿no? A nivel del aula, ¿no?
También hemos desarrollado diversos materiales educativos, ¿no? Y el trabajo de sensibilización con las comunidades, ¿no? Que reconozcan su territorio, que reconozcan la cuenca como espacio de vida, las diferentes fuentes de agua que hay en su territorio, ¿no? Como parte de este trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Tenemos una mejor información a través de los distintos instrumentos, equipamiento que se ha generado, ¿no? Para la toma de decisiones. Si bien es cierto, actualmente nos encontramos en un proceso todavía de transferencia, ¿no? De estos equipamientos como proyecto a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Esto tiene que contribuir justamente, ¿no? A producir más y mejor información para una toma de decisiones informada a distintos niveles, ¿no? También aquí mencionarles como dato que ya a nivel de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? La dirección que se encarga de ver el Sistema Nacional de Información, por ejemplo, está formulando un sistema para la toma de decisiones en el sentido de proporcionar indicadores, ¿no? Que permitan, no solamente nosotros entramos ahora, por ejemplo, a la página del sistema de información y vemos data, ¿no? Información, pero en este caso ya es un sistema donde se han identificado indicadores, variables, ¿no? Que van a permitir a los decisores tomar unas mejores decisiones en la cuenca, ¿no? Ante determinados escenarios, ¿no? Los consejos de recursos hídricos de Cuenca, estos espacios de gobernanza, de planificación, articulación, concertación, con sus respectivos planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? De acuerdo a la ley, estos planes son de carácter vinculante, ¿no? Si bien es cierto, esto es una experiencia que obviamente todavía falta ir madurando en el tiempo, pero ya de la, por ejemplo, de la evaluación de los 6 primeros planes que se elaboraron allá el 2012 y fueron evaluados el 2023 por la ANA, ha habido ya inversiones que se han realizado en las cuencas, ¿no? Que contribuyen a la gestión del recurso hídrico. Obviamente hay que ir mejorando, hay que ir trabajando a nivel de los gobiernos locales, al nivel del gobierno regional, de orientar las inversiones, ¿no? Para cerrar las brechas, la seguridad hídrica, pero hay avances, ¿no? Hay avances y obviamente esperamos que con el tiempo se puedan ir incluso perfeccionando los sistemas de seguimiento e implementación de estos planes y también mejorando la capacidad de estos gobiernos locales, gobiernos regionales para formular los proyectos, ¿no? También un aspecto importante es el tema de fortalecimiento de capacidades a los actores de la cuenca a distintos niveles, ¿no? Aquí es importante mencionar que si bien es cierto, cada determinado número de años cambian los decisores, entonces también acá se tienen a nivel de la ANA, ¿no? Cursos de capacitación, programas de capacitación formulados, ¿no? Y obviamente cada vez que vienen nuevos actores hay que fortalecer de nuevo las capacidades. Entonces es un tema que constantemente se tiene que dar, ¿no? Otro aspecto importante, ¿no? A tener en consideración como parte de este proyecto es justamente la sostenibilidad del modelo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y de su órgano, su brazo operativo, que es la Secretaría Técnica de Cuenca, ¿no? Esto ha demostrado ser valioso, ¿no? En la solución de conflictos hídricos y la gobernanza en el ámbito. Incluso esto fue destacado por la Defensoría del Pueblo en uno de sus informes técnicos hace algunos años, ¿no? Entonces, este es el espacio que necesitamos fortalecer, ¿no? Por ser justamente, ¿no? Este espacio donde valga la redundancia, ¿no? Están todos los actores de la cuenca representados, ¿no? Y también mirando de que esto nos va a permitir justamente, ¿no? Lograr la gobernanza en el ámbito, ¿no? Y otro aspecto importante también es justamente, como ya lo mencioné, los planes de recursos hídricos de Cuenca, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles, estimados oyentes, durante esta tarde, ¿no? Cualquier consulta, quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera.
Gracias por su presentación. Continuando con el programa, vamos a dar el pase ahora sí al panel. De todas maneras, vamos a hacer el llamado a nuestros asistentes a que puedan dejar sus dudas o consultas en el chat. Para continuar, bueno, vamos a tener el primer panel que va a ser dirigido por la doctora Nicole Bernex. Vamos a tener a la doctora Ana Sabogal. Doctora Ana Sabogal, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. Espero que Sí, me voy a escuchen. hacer una breve presentación, por favor, si me lo permite. La doctora Ana Sabogal es doctora en Ciencias Naturales con especialidad en Ecología Vegetal por la Universidad Técnica de Berlín en Alemania. Es magíster en Agricultura por la Universidad Técnica de Berlín, ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y es profesora principal del Departamento de Humanidades en la sección de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y sus investigaciones se orientan hacia el impacto antrópico sobre el medio ambiente, la ecología urbana y el estudio de los ecosistemas del páramo y bosque seco. Doctora Ana Sabogal, muy buenas noches nuevamente. Usted tiene la palabra. Buenas noches con todos y todas. Un gusto estar aquí presente y en el panel también con Gregorio Ríos, que nos hemos visto hace ya mucho tiempo, pero siempre es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación a la doctora Nicole Bernex, a la doctora Katarzyna Gojowska. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación. Sé que solamente me quedan 15 minutos, entonces voy a tratar de ceñirme al tiempo que me han dado. Puedes tomar un poco más, no hay problema. Gracias, Nicole. Quería enfocarme al tema que se me ha asignado, que es el enfoque ecosistémico. Antes de comenzar, quería felicitar también a la doctora por la exposición, a la doctora Guimac. Muy buena la exposición porque muestra también toda la problemática y lo difícil que es administrar una cuenca, ¿no? Porque se trata pues de aspectos tan variados y tan interdisciplinarios que es muy complejo. Y creo que esa complejidad se refleja justamente en la presentación que hemos visto. Y también saludo pues al país en general por sistematizar mejor la información ambiental. Yo estuve a cargo de la información ambiental del Ministerio del Ambiente ya hace varios años, pero sé por lo mismo que es un tema sumamente complejo y que tiene que encajar dentro de los estándares internacionales para poder hacer comparaciones, para poder llegar a la información ambiental de manera adecuada, clara, transparente. Y eso pues creo que es un paso muy importante en términos eh, de este equipamiento que se está mostrando y de esta toma de datos y sistematización constante de los datos, ¿no? Entonces, saludo eso, yo sé que es un esfuerzo muy grande, pero me ha parecido muy buena noticia saber pues que estamos avanzando como país hacia estos resultados. Y en cuanto al enfoque ecosistémico de cuencas, también, bueno, me voy a abocar un poco someramente a la parte más biológica, que es la que me corresponde. Sin embargo, es difícil separarla de todo lo demás, ¿no? Entonces, este enfoque ecosistémico de cuencas, pues incluye muchísimos aspectos. Incluye aspectos desde la política, incluye aspectos relacionados con los temas ambientales directamente o naturales, ¿no? Agua, suelo, biodiversidad, temas económicos y temas sociales, ¿no? Entonces, por eso tiene muchas aristas todas estas aristas tienen que entrar en el análisis del enfoque ecosistémico de cuencas. Entonces, en el análisis del enfoque ecosistémico hay que hacer como que dos análisis fundamentales para trazar una estrategia. Primero, un análisis de la situación que incluye los aspectos biológicos, los aspectos de cambio climático, los aspectos políticos, los análisis de actores, la evaluación de la demanda y de la oferta del agua, que es un poco la base sobre la que se va a plantear la definición y el estudio de los ecosistemas.
Y después los temas relacionados ya con la estrategia o con el mismo plan de gestión que se va a proponer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en cuanto a políticas, siempre tenemos dos bases fundamentales. La primera es la reunión de Durban, que se realizó en 1992, que es referida al agua y que trata temas sumamente importantes que están también en la política, en parte en la política nacional, pero que no deben perderse de vista. Uno es el tema del agua como recurso finito, el agua como un ente aglutinador de participantes y de actores. El agua dentro de estas funciones también cumple una función muy importante en términos de gestión y de género. Los niños y ancianos como parte de esta gestión son parte muy importante y eso lo resalta también la IPCC en su análisis, porque muchas veces son justamente los niños y los ancianos los encargados de que el agua esté presente en el hogar, ¿no? Y finalmente, el agua como un recurso escaso debe tener también un precio que permita a todos los ciudadanos pues acceder, ¿no? Un acceso adecuado. Y en ese sentido, también la política del agua en el Perú recoge justamente este aspecto de disponibilidad del agua para la población peruana. Y esto es algo que se ha luchado mucho porque se mantenga y no se modifique, porque es algo esencial porque todo ciudadano tiene derecho al agua, ¿no? Y en esta política también de nuestro país está la definición de servicios ecosistémicos que se ha adicionado a la Ley General del Medio Ambiente y que es muy importante, que si bien no se implementa todavía del todo, aunque ya tiene larga data, eh, resalta el tema del agua dentro de los servicios ecosistémicos como un servicio básico y fundamental para la conservación del planeta, ¿no? Entonces, el agua como mecanismo merece, que es el mecanismo justamente de servicios ambientales fomentado por la política ambiental nacional, es parte de los mecanismos merece a través de los cuales la población y los gestores del agua pueden acceder a recursos. Si bien esto todavía es un poco complejo, ya está definido y está también regulado, digamos, a través del gobierno, ¿no? Entonces, iniciando un poco el análisis de los servicios, del enfoque ecosistémico del agua, lo primero es preguntarnos, pues, cuáles son estos aspectos naturales relacionados con el caudal ecológico del agua y con la naturaleza del agua. Y aquí, y aquí nos damos cuenta que en los ecosistemas es justamente lo que nosotros llamamos caudal ecológico. Este concepto es un concepto que muchas veces se ha olvidado en la administración del agua, no, pero el caudal ecológico es esencial para que los sistemas puedan vivir. Recordemos que una cuenca está conformada no solamente por el curso del agua, sino también por todo el territorio alimentado por esta agua. Entonces, el caudal ecológico es el que permite que los recursos, tanto terrestres como acuáticos, puedan seguir viviendo en este espacio de cuenca. Y ese corresponde a mínimo 10% y hasta 30% del promedio en general. Pero claro, depende de cada una de las cuencas, pero no debemos perder en cuenta que esta agua alimenta a todos los ecosistemas, como podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, acá hay un pequeño bosque porque la napa freática está abajo. Acá tenemos wetlands o zonas húmedas porque debajo está el agua. Entonces, esta conexión completa, subterránea y superficial del agua es fundamental para entender este proceso. También en ese sentido, la cuenca se involucra dentro de una organización muy compleja y aquí cabe resaltar la teoría de la organización propia de Bach, que Bach, digamos, definió en 1998, 88, pero que sigue siendo sumamente actual, ¿no? El paisaje tiene una organización propia y creo que eso es algo fundamental que no debemos de perder de vista cuando hablamos del enfoque ecosistémico. Cada paisaje, cada cuenca tiene su propia organización y esta organización sigue procesos y patrones.
tanto a nivel natural como social y económico, ¿no? Entonces, de estos procesos emergen nuevas organizaciones como consecuencia de la propia organización del espacio. Y por lo tanto, hay que delimitar la cuenca y calcular los riesgos que pueden causar los cambios que nosotros como seres humanos realizamos sobre estos espacios. Entonces, delimitamos la cuenca y una vez que delimitamos las cuencas, desde las partes más elevadas de la cuenca, las divisorias de agua, hacia las partes más bajas, clasificamos la cuenca, la organizamos en diversos niveles, ¿no? Incluyendo también la vegetación riparia o cercana a los ríos, todos los bordes de los ríos que son sumamente importantes para la biodiversidad del espacio. Definimos la naturaleza de la cuenca y de los cauces de los ríos, ¿no? Las formas enrejadas, las formas de palmadas, las diferentes formas que forman los ríos al definirse y en el transcurso de su recorrido por la cuenca, porque toda intervención va a tener una influencia, y de ahí partimos cuando hablamos del enfoque ecosistémico, ¿no? Que toda nuestra intervención humana va a producir cambios. Entonces tenemos que analizar los cambios y para eso tenemos que tener una visión para la conservación de la cuenca que va a involucrar también la variable tiempo. O sea, tenemos que pensar qué va a pasar en el tiempo futuro y respondernos a dos preguntas fundamentales en este sentido. ¿Cuál será el desarrollo de la cuenca en un futuro? ¿Hacia dónde tiende ese desarrollo? ¿Y qué fuerzas naturales, sociales y económicas van a transformar la cuenca? Y por lo tanto, tenemos que pasar a el análisis de estas variables. En ese análisis de cambio, entonces, tenemos los aspectos socioeconómicos que están dados por los sistemas de interconexión entre los seres humanos, los parches y la naturaleza de la cuenca, analizar también la estructura y la influencia de los procesos y las modificaciones del paisaje, sin tener en cuenta y sin perder de vista todo lo relacionado con la historia que tiene el paisaje que estamos analizando y la cuenca que estamos analizando. Las cuencas se forman en tiempos geológicos enormes, pero también en términos antrópicos, en tiempos definidos antropológicamente y desde el punto de vista de una temporalidad de la vida humana y de la influencia humana en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, estudiar esta historia de la cuenca o del paisaje es fundamental para esto. Y eso lo vemos, por ejemplo, en este pequeño ejemplo que quería darles, el fuego y los vientos y la deforestación, ¿no? Actualmente, al hablar de por qué aumenta la cantidad de fuego en la Amazonía, vemos que hay una modificación del sentido de los vientos debido a la deforestación y esto debido al cambio climático. Entonces, todo se teje y se entreteje. ¿Y por qué hay deforestación? Por razones humanas, antropológicas, antrópicas. Entonces, los vientos van a ser consecuencia de todas esas de estas variables sociales, económicas y naturales que van a entretejerse en esta cuenca y en este análisis de enfoque ecológico. De ahí deberíamos pasar a lo que vendría a ser el análisis de cambios, que vendría a ser justamente ver y mapear las zonas de riesgo. Toda cuenca tiene zonas de riesgo que están directamente influenciadas por las pendientes y por las cercanías a los cursos de los ríos, la distribución de las poblaciones humanas. Entonces, este mapeo de las zonas de riesgo es fundamental para poder proyectarnos hacia el futuro. En cuanto a la naturaleza y los aspectos ecológicos de la cuenca, tenemos que también estudiar la conectividad de la cuenca y las funciones de los escenarios futuros que vamos a plantear, analizando los cambios que pueden producirse en esta cuenca, ¿no? Entonces, vamos a revisar y plantear una zonificación de este paisaje de la cuenca, con una zona central que vendría a ser el curso del agua, una zona tampón o de transición entre el agua y la tierra y la zona de los corredores que conectan estos espacios, ¿no?
incluyendo, por ejemplo, humedales, zonas de agua, convenciones políticas y demás razones que van a tener que después contemplarse ya aparte de la parte natural. Y voy a conectar aquí. Entonces pasamos a la propuesta y a la predicción de una propuesta ecológica y pasamos a un mapa de áreas de escenarios futuros, ¿no? Y cambios opuestos entre estructuras socioeconómicas y utilización de la tierra, modelos que vinculan también la ocupación del espacio con los factores geográficos y distancias a los centros urbanos, y los mapas de sucesión que vendrían a ser los mapas de cambios ecológicos, ¿no? Para esto tendríamos ya estos mapas de predicción que nos van a dar los escenarios de cambio o los escenarios futuros, en términos físicos, sociales, económicos, naturales y culturales. Y allí hay que tener en cuenta, pues, el suelo, el clima, la topografía, los aspectos sociales relacionados con el trabajo agrícola, la organización colectiva, los económicos como mercado, tipo de ingreso, la naturaleza técnica, el equipamiento, los animales que se utilizan para el pastoreo y demás, y las tradiciones familiares o uso del espacio. Con todo esto se plantea una propuesta, ¿no? Cómo administrar un espacio donde hay tradiciones, donde hay costumbres, donde hay determinadas características sociales, económicas y antropológicas y naturales, ¿no? Entonces tenemos que lograr conocer el territorio de la cuenca y la subcuenca, conocer e identificar los riesgos, deslizamientos, nodos, conocer e identificar las fuentes de contaminación, las legislaciones, los actores, el mapa de actores. Y con esto pasamos ya al análisis de los escenarios futuros. Entonces, primero analizamos, ya terminamos el análisis del estado actual, hacemos un planteamiento de escenarios futuros y planteamos los modelos o vías de conexión entre el presente y el futuro. Y con eso tenemos ya un resultado que nos va a predecir cómo podría ser ese futuro paisaje. Y acá tenemos un ejemplo de Mónica Turner, que siempre me gusta mucho citarla porque es muy buena en términos de desarrollo de cuenca y paisaje, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este espacio superior A, donde tenemos ya una intervención humana muy fuerte, con alguna reforestación, con algunas zonas de casas y de habitación humana, digamos, de uso del territorio, y donde tenemos ya problemas definidos, como carreteras, salinización, zonas de reserva, etcétera. Y frente a este escenario se plantea un nuevo escenario, que sería un escenario de reforestación para solucionar los problemas encontrados, como la salinización. Por ejemplo, acá tenemos una gran salinización, acá se está planteando plantar árboles y plantas en general tolerantes a la salinización. Acá tenemos el uso del drenaje para solucionar los problemas relacionados con un mal drenaje que podemos observar en esta parte superior cercana a las zonas de ocupación humana. Entonces, acá tenemos una siguiente propuesta que sería utilizar los espacios donde hay dunas, ¿no? Acá tenemos dunas y por lo tanto acá se propone la utilización y las barreras contra el viento y el paso de la arena hacia las zonas ya más urbanizadas. Lo mismo la zona de una siguiente zona de salinización, donde se plantea la siembra de especies resistentes. Las zonas aisladas se propone realizar una conexión a través de la reparación de los suelos, ¿no? Y este sería un ejemplo, digamos, de cómo llegamos a estos escenarios futuros y allí nos vamos a quedar por su atención. Muchísimas gracias, doctora Ana Sabogal, por su participación. Vamos a dar pase a nuestro siguiente panelista. Me permiten un minutito al señor Gregorio Ríos López. Muy buenas noches, señor Gregorio
Ríos, es un placer tenerlo con nosotros. Él nos va a presentar el caso de la subcuenca de Santa Eulalia. Sin antes, por favor, permítanme dar una pequeña presentación. El señor Gregorio Ríos ha trabajado muchísimos temas en relación al agua, como el proyecto de la siembra de agua recorrido por la subcuenca de Santa Eulalia, diseño para recuperar los sistemas hídricos en infraestructura. En el 2010 ha trabajado en reorganizar las comunidades campesinas. En 2013 también ha participado como guía promotor del PAC y dentro de la PUC con razones al cambio climático y disminución al agua. Ha organizado también la Asociación de Comunidades Nor Guarachirí para activar faenas comunales. Ha hecho recuperación de amunas de Saigua con PCA-ID y alianzas estratégicas en Casta Guarachirí. Además de haber recibido varios reconocimientos por el Ministerio de Ambiente, Caritas Chosica, la Junta de Usuarios RIMAC. Sin más, nuevamente, señor Gregorio Ríos López, es un placer tenerlo en este espacio. Usted tiene la palabra. Muy buenas noches, todos los presentes, muy en especial un saludo para el PACID, un saludo en especial para la doctora Nicole Berneck, a Ana Sabogal, Sofía Castro, que en verdad ellos me han enseñado durante los recorridos que hemos tenido desde que nos hemos conocido institucionalmente, ¿no? He recorrido y he observado, he conseguido, he buscado las necesidades del uso del agua hacia Lima, parte de la sierra. Cuando en 2000 llegué a la subcuenca Santa Eulalia, me encontré con estos quehaceres, con estos problemas, vamos a decir, cambio climático, las comunidades estaban desapareciendo, el agua se estaba mermando y estas 10, 11, 12 comunidades que existían ya tenían preocupación. Nosotros tenemos prácticamente muchos recursos muy valorables que olvidamos en la cabecera de Cuenca, con los ponentes, ¿no? Y es verdad, vimos todo diagnosticado, tenemos todo escrito, tenemos toda la fuente de riqueza a alto nivel para poder ir a las alturas y traer más agua. Lima necesita agua. Lima necesita que consuma agua pura, natural, sana. Eso es lo que necesita Lima, ¿no? Ahora no lo tiene, ahora estamos tomando agua tratada, dosificada. Entonces, los diagnósticos que han hecho a nivel de PACID en la Universidad Católica me ha servido bastante para identificar y superar esta necesidad. Para ello, pues, trabajar con las municipalidades, con la asociación de comunidades, con los comités de regante, que son los señores que manejan el agua en las áreas rurales, son perfectos, saben cómo hacen día y noche, ¿no? Utilizar el agua, distribuir el agua por lo poco que haya. Pues nuestras comunidades están sufriendo el uso del recurso de agua, por ejemplo, en la agricultura. Hemos llegado a un extremo de que una planta o un cultivo, la rotación de riego llega a mes y medio. Entonces, ¿qué hacer en esa época? Gracias a la llegada de PACID por la subcuenca Santa Eulalia, participando a nivel municipal, a nivel comunal, se ha logrado investigar, se ha logrado a definir que hay que recuperar agua.
hay que recuperar la huella hídrica. Entonces, el punto de partida, por ejemplo, en San Pedro de Casta, al conocer las amunas, las áreas de amunas de Sayhuapata, que son áreas muy buenas, son más de 20 hectáreas de amunas en la ladera de los cerros que producen filtración subterránea, producen acuíferos valiosos que después de la lluvia más tarde, tiempo más tarde, comienzan a aflorar, comienzan a salir por los ojos de agua, los manantiales, los tuquiales, y de eso se salvan muchas comunidades. Hay pocos sistemas de infraestructuras hídricas que se está haciendo. Solo se está recuperando las infraestructuras hídricas a nivel de cosecha de agua. Se está haciendo canales amuneros, ¿no? Huellas que han dejado nuestros ancestros. Ya, ahora sí, la subcuenca Santa Eulalia tiene esa posibilidad de ampliar mayor generación de producción agrícola para cultivos, porque ya se están recuperando valiosos canales amuneros. Los pueblos que están integrados en la subcuenca Santa Eulalia, todos tienen una riqueza natural valiosa que nosotros a veces no lo estamos mirando. Por ejemplo, en la subcuenca Santa Eulalia, la parte alta, en la cabecera de cuenca, ¿no? Mira, tenemos hermosas embalsamiento de aguas bastante grandes a nivel de represas, ¿no? Pero todas estas aguas ya están ocupadas, están destinadas para el fluido eléctrico. Entonces, pero todas estas áreas, verdaderamente, si nosotros pensamos en construir nuevas infraestructuras hídricas a nivel de todas las comunidades, recuperaríamos tener más agua, pero no lo estamos haciendo. Mejor dicho, la siembra del agua no se está aplicando. Estamos hablando, ya conocemos, lo tenemos en la literatura, tenemos en las voces, pero no hay una huella, no hay infraestructuras nuevas en el caso de siembra del agua. Sabemos nosotros que el agua, ¿no?, como energía alimentaria, ¿no?, tenemos que ver y aprovecharlos después de hacer una obra física. Normalmente en siembra de agua hay más de 15 sistemas que podemos construir en las alturas de los cerros, en las alturas de las laderas, ¿no? Y yo he tenido la precaución como técnico, como especialista, de ordenar un poco el criterio de la caída del agua. Por ejemplo, en este espacio que tenemos, mira cómo la huella ancestral de los incas nos ha dejado, cómo ellos recuperaban la caída de la lluvia, no los dejaban desvanecer por donde quiera que vaya, no, sino la atrapaban con pequeños conductos, pequeños acequias con barro, piedra o arcilla, pero lo llevaban con destino a un vaso hídrico, por ejemplo, y ellos ya sabían que este vaso hídrico le va a producir filtración subterránea, y nosotros con tanta conocimiento que estamos creando, para nosotros estos vasos hídricos nos están produciendo acuíferos subterráneos. Entonces, vamos más allá. Por ejemplo, ellos han construido estos tipos de diques para almacenar agua. Y muchas veces las tareas de la comunidad en general, ¿no?, han construido nuevos reservorios, pero todo es, como hablaba, para cosecha de agua, pero tan deficientes
tan deficientes que les da mucho trabajo en recuperar, en abastecer su agua, mucho trabajo. Bueno, a veces tienen sus fiestas costumbristas como símbolo para homenajear al agua, ¿no? Hacen su Yapurraime, esas fiestas no los olvidan todos los pueblos de la subcuenca Santa Eulalia, ahora viven, ¿no? Porque saben que en algún momento tenemos que llegar con los sistemas hídricos de la siembra del agua, ¿no? También hacen fiestas grandes, después de terminar todo el trabajo simbólico que a veces dura 3 días a una semana, y como satisfacción hacen su memoria en celebrar su fiesta de la champería. Antes, yo me acuerdo, teníamos en las alturas de Millo, por ejemplo, cuando yo era jovencito, trabajaba ya en el túnel subterráneo de Millo a Marca Pomacocha, así era el nevado. Ahora no, ahora todo es, no hay ninguna gota de nieve. Si cae, cae por horas, por momentos y desaparece, no hay permanencia. Entonces las aguas de lluvia que ahora caen, sea la granizada, sea una escurrentía, ¿no? Tenemos sea, Ya pasó Foz, ¿no? bueno, no he preparado prácticamente nuestra conversación, así como hace pues los expertos, los ponentes que ya me han antecedido, ¿no? No, yo lo Vaya, único, pero tienes, porque no hemos visto nada. ya, entonces lo único que le pondría es la secuencia de la siembra del agua en las alturas, que eso nos va a favorecer a nosotros, ¿no? Que es la siguiente manera. Acá, por ejemplo, es una propuesta que verdaderamente nos falta, un modelo de siembra de agua, ¿no? El, el modelo de la siembra del agua. Ya, entonces, la voy a contarle lo siguiente. Todos nosotros hasta el momento estamos viviendo la cosecha del agua a todo nivel, en todo campo, en todos los estudios, en todas las experimentaciones de la cosecha del agua. Pero ¿de dónde viene la cosecha del agua? Viene de la siembra del agua. Viene de la siembra del agua. Entonces nosotros la siembra del agua la hacemos de la siguiente manera, ¿no? Desde la cumbre para abajo, el mapa de la cumbre, ¿no? Ahí está. Allá. Primero lo que tenemos que hacer en la cumbre más alta son las carcas basílicas, las cochas, y que ahorita hablando son las amunas. Las amunas prácticamente no lo hace, no construye el hombre, sino la naturaleza nos entrega en todos los pueblos en este sistema. Estas son las áreas de las amunas cuando llega la lluvia. Los subterráneos van a alimentar a los manantes. El hombre lo que ha hecho son estas acequias, estos canales para alimentar las amunas después de las lluvias. Eso es la huella preinca que nos han dejado. Otro. Más abajo tenemos las crestas hídricas que están abandonadas, no las conocemos, no le damos utilidad. Algún día lo vamos a hacer si hay interés por la siembra del agua. Después tenemos los conductos, que son zanjas de filtración, son la forestación. Este plan ya lo hemos construido con Pronamach. En algunos sitios está funcionando, en mayores de los casos no está funcionando.
se ha hecho un buen trabajo, pero después ya no ha habido asistencialismo del Estado, lo han abandonado, ¿no? Pero estos son productivos cuando tienen agua permanente día y noche. Sí producen acuíferos subterráneos, sí producen manantes y luego producen puquiales y manantiales. Bien, todos estos sistemas lo que tenemos que construir es para recuperar pues nuestros ojos de agua, porque de los ojos de agua depende la cosecha del agua. Ahora los sistemas de infraestructura de agua tenemos que trabajar a nivel con las comunidades, porque ellos conocen perfectamente el manejo de los recursos naturales, la piedra y la arcilla. Ahí, para estos sistemas, no necesitamos fierro, cementos, geomembrana, no. Es el uso de la piedra y la arcilla que han, no, el legado que nos han dejado los ancestros. Ahí estoy yo involucrado en construir. Ya se ha construido algunas cochas, ¿no? Algunas represas, coches y pozos hídricos. Ahorita, ejemplo, a nivel de comunidades, San Pedro de Casta este año no va a sufrir de agua porque se está salvando, porque ha habido mejores lluvias. Bueno, algunas modelos tenemos que figurar en las comunidades para que la gente comience a tener conciencia y lleguemos a producir agua satisfactoria para no solo la población, sino para enviar agua a Lima, donde se puede acumular el agua para Lima en la subcuenca, en Punto Blanco. Una vez almacenado, hacer un represamiento grande y almacenar el agua después de lluvia, esa agua almacenada llevarlo por tuberías a Lima. Es la única manera que en nuestra ciudadela de Lima, de los 10 millones de habitantes, puedan tomar agua limpia, pura, sana. Hasta ahí tendría yo mi propuesta de conversarles, de hablarles, ¿no? Porque es la primera vez que me estoy presentando en este sistema de Zoom, nunca lo he hecho, ¿no? Y espero que, a ver, con las preguntas puedo ampliar algunas cositas más. Doctora Nicole, discúlpame. ¿Aló? Muchísimas gracias, don Gregorio. Betsabe, hay preguntas. Podemos iniciar de pronto con algunas preguntas y un poco por ir en orden, porque, a ver, la ingeniera Magdalena Guimac nos ha evocado la estrategia que tienen en Lana, que es muy interesante, tratar hacer pensar las comunidades en torno a la cuenca que tenemos, la cuenca que queremos y la cuenca que podemos. La doctora Ana Sabogal ha tomado un ejemplo que, bueno, personalmente me encanta. Es el ejemplo de esta cuenca un poco destrozada que Turner ha presentado, cómo lograr renaturalizando la cuenca, recuperarla. Y don Gregorio, con su sabiduría, ¿no? Su trabajo de día a día, nos dice los logros obtenidos, pero a partir de eso, el modelo que ha hecho. Hay un consenso de algún modo. De un lado, la estrategia desde lo diario, la percepción y el comportamiento, ¿no? Buscar la cuenca que tenemos, que queremos, que podemos. De otro lado, la doctora Ana que dice, bueno, que nos presenta un modelo
y don Gregorio, que ha hecho todo el paso a paso de acuerdo a los distintos ambientes físicos y biológicos, biofísicos, y conociendo la capacidad de las poblaciones y sus costumbres, su sabiduría antigua, que presenta un modelo. Pero siento que Henry quiere hablar, se ha puesto en video. Está en mute. No, continúa Nicole, por favor. Solo Entonces, yo quiero preguntarles justamente, ¿no encuentran una convergencia entre las tres propuestas y una necesidad de pronto de trabajar que las universidades aprendan más de las comunidades, que las comunidades también lo ha dicho, ¿no? Intercambien, dialoguen más con las universidades, es lo que han hecho gracias a él, gracias a algunas familias también de casta, como la familia Obispo, ¿no es cierto? Y otros. Eh, como Magdalena Guimac ha logrado, no nos ha mostrado números de este informativo Agua y Cuencas, pero yo quisiera también pedir, y eso es una pregunta, Magdalena, ustedes han hecho, han motivado, han logrado tanto para el Urubamba Vilcanota como el Mantaro Pampa y como el Mayo, tres programas para escolares trabajando con el Ministerio de Educación en educación básica regular para inicial, para primaria y para secundaria. ¿Cree usted que va a poder un día compartirse, porque son tres programas sumamente importantes que surgen de la realidad propia de esas cuencas y que creo que tienen un enorme potencial? ¿Puedo responder? Sí. Puedo responder. A la pregunta. Y mi respuesta es lo siguiente. La cuenca depende del agua de la subcuenca. El agua de la subcuenca depende del agua de las microcuencas y la microcuenca de las quebradas. Si no alimentamos con las obras de infraestructuras hídricas nuevas las microcuencas y las quebradas, verdaderamente el cambio climático nos va a agudizar poco a poco mucho más, mucho más. Es fácil trabajar en las microcuencas y en la cabecera de cuencas en las quebradas. Por ejemplo, eso he contado a mi pueblo de San Pedro de Casta y ellos han dispuesto para hacer un proyecto modelo, un proyecto visible, un proyecto bien conductivo, vamos a decir así, para la siembra del agua. Ya han aprobado por asamblea utilizar toda una quebrada de Saigua desde la cumbre hasta la zona de Potaga, vamos a decir así, o Carguayuma, para que para que funcione el proyecto modelo de siembra de agua. Ahí se va a figurar un promedio de 15 sistemas de infraestructuras hídricas para captar agua. Entonces, cuando suben los alumnos de los centros educativos, de las universidades, los expertos, primero lo llevaríamos a la cumbre y de la cumbre iríamos mostrando
desde la parte alta hasta abajo, hasta la toma de la cosecha, la siembra del agua. Eso es lo que nos falta, un proyecto, modelo visible, para que así llegáramos a concientizar a toda la población, a los profesionales, y se amplíe más el plan de investigación de siembra de agua. Muchas gracias, don Gregorio. Ingeniera Magdalena. Sí, doctora, si me permite, muchas gracias por sus comentarios muy oportunos, muy valiosos, ¿no? El trabajo con el Ministerio de Educación que desarrolla la Autoridad del Agua es, creo, muy fundamental y lo venimos haciendo ya desde el año 2014, ¿no? Nosotros como Autoridad Nacional del Agua, ustedes saben, somos un ente técnico normativo, ¿no? Entonces, a través de este convenio, ¿no? Estamos nosotros respondiendo también a lo establecido, tanto en el marco normativo, pero también en la política y estrategia nacional de recursos hídricos, que tiene como un eje fundamental la cultura del agua, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros a través de estos proyectos que usted menciona es proporcionar a la comunidad educativa, en este caso específicamente a los docentes de la educación básica, ¿no? Instrumentos de apoyo, ¿no? Para que ellos hagan su labor de sensibilización, ¿no? Que conozcan, profundicen la cultura del agua en el desarrollo de los planes curriculares, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Nosotros que desde el año también 2014-15 venimos trabajando, por ejemplo, esta metodología del planeta azul, los docentes reconocen y nos dicen, ¿no? O sea, ellos tienen las herramientas, las metodologías, pero lo que adolecen en muchos casos y nos han manifestado es justamente tener esos conocimientos sobre la problemática del agua en la cuenca, ¿no? Sobre el tema ahora de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y diversos temas, ¿no? Que van a contribuir a que ellos puedan hacer la diversificación de los planes curriculares y eso trasladar a las aulas, ¿no? A través de proyectos educativos, ¿no? A través de distintas herramientas, ¿no? Que tiene la currícula de educación básica, ¿no? Entonces, desde ya, desde nuestra perspectiva, ¿no? Es contribuir a justamente, ¿no? Como autoridad, proporcionarles esos insumos. Y para eso, obviamente, también queremos que la información del diagnóstico que está en los planes de gestión no solamente quede en papel o solamente quede para los profesionales, ¿no? O para aquellos que están ya haciendo la gestión en las cuencas, sino también que sirva para el docente, para educar a las futuras generaciones, ¿no? Y qué más que esa información, haberla trasladarlo a estas guías educativas, ¿no? Que están disponibles en la página web de la ANA, también están ya en la página web del Ministerio de Educación. Es más, comentar aquí de que este año estamos haciendo un curso MOOC con el Ministerio de Educación, ¿no? Hemos tenido más de miles de docentes que se han inscrito en este curso, que justamente lo que busca es fortalecer esas capacidades de los docentes, ¿no? Desde nuestros conocimientos técnicos para que ellos lo puedan trasladar a sus planes curriculares, a sus clases en aula, ¿no? Con los educandos, ¿no? Eso es lo que podría comentar, doctora. Muchísimas gracias. Aquí yo veo que hay personas, profesores de Huánuco, de Tacna, Cusco, que nos siguen y hay mucho más en las redes. Y entonces es muy importante también bucear en la web de la ANA y en el repositorio. Pero voy a pedir
la vocal. Tenemos alumnos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Yo creo que definitivamente hay una conexión entre las tres. Agradezco también mucho a Gregorio por hacer visible justamente lo que yo explicaba a través de un ejemplo, ¿no? Y creo que eso es interesante ver cómo se entrelazan las diversas presentaciones y cómo aterrizan en una realidad, ¿no? A mí por falta de tiempo me faltó justamente una cosita que no sé si puedo todavía compartir muy Sí, rápidamente, por supuesto. que me gustaría mostrar, que es, esta es una propuesta que yo pude hacer en algún momento. Son dos zonas, ¿no? Un parque zonal en Chimbote, que yo estuve trabajando con en Serpar, y otra, los pantanos de Villa, ¿no? Entonces, acá vemos como dos enfoques del mismo espacio, un espacio, digamos, de dos diferentes espacios, pero ecológicamente hablando, de espacios de humedales, pueden trabajarse de tan diversas maneras, ¿no? Entonces, en el Parque Zonal Chimbote, cuando yo llegué a la zona y hice la evaluación, lo que se había estado haciendo es colocando desmonte para tapar los humedales. Y por eso se ve aquí todos los desmontes, ¿no? Y la idea era tapar el humedal de tal manera que ya no haya humedal y se pueda utilizar el espacio como un espacio de recreación. El otro espacio, que es los pantanos de Villa, más bien, se restaura la laguna y se hace una limpieza de la laguna para poder tener aves y se siembra en todo el borde las especies para que las aves puedan anidar. Entonces, quiero enfocar esto como ejemplo justamente de restauración de un espacio acuático y en este caso específico también de una cuenca, ¿no? Que desemboca en una ciudad de Lima, en ambos casos en ciudades grandes. ¿Cómo podemos verlo? Un mal tratamiento que no va hacia el enfoque ecosistémico y que trata de cubrir un espacio natural y desaparecerlo, y un tratamiento más bien con un enfoque ecosistémico que trata de realzar el ecosistema mismo y renovarlo y restaurarlo, ¿no? Y creo que esas son justamente los dos peligros y por eso quería mostrar esas dos diapositivas donde vemos justamente el gran peligro que podemos llevar a cabo si es que hacemos una transformación sin tomar en cuenta los ecosistemas y los servicios ecosistémicos y sobre todo el enfoque de cuenca, ¿no? Eso quería comentarlo como para completar el ejemplo que había dado de esa restauración que tan bien lo presenta Mónica Turner en su gráfico, ¿no? Pero que aquí podemos ver nosotros también, o sea, podemos proyectarnos hacia un futuro ecológico con enfoque de un ecosistema o hacia un futuro de eliminar el ecosistema que va a tapar y ignorar la persistencia de la humedad que siempre va a estar debajo, ¿no? No sé si con eso completo y quería comentarlo también. Gracias. Y María Alejandra Rodríguez tiene una pregunta. Betsabe, no sé, por favor, si hay preguntas No, escritas. no, todavía no tenemos ninguna pregunta. Nicole, Sí, Katarzyna. buenas tardes con todos. Realmente estoy muy contenta con las conferencias de hoy y estoy de acuerdo con Nicole y con Anna que las tres conferencias han dado eh, eh, es un enfoque complejo, pero de una cuenca desde el punto de vista ya sean normativos, pero también prácticos que nos llevan hacia plan de implementación de cada cuenca, ¿cierto? Con estos escenarios tendencial, posible, óptimo.
Eh, Quisiera preguntar a la ingeniera Magdalena Kimak si el proyecto, ¿cómo sigue el proyecto? Porque lo que nos ha mencionado que terminó en 23. Ahora, eh, y también se trabajó solo algunas cuencas representativas y realmente muy importantes a nivel nacional, pero existen otras. ¿Hasta qué punto el proyecto ya ha comenzado a trabajar o eh, obligado a trabajar los gobiernos regionales en estos planes de gestión de la cuenca, ¿cierto? Eso me gustaría saber porque realmente el problema es muy serio y necesitamos más incentivar que ese trabajo que se ha hecho sea ya implementado tanto, bueno, en casi todas las cuencas a nivel nacional, ¿cierto? Eh, también bueno, a Ana Sabogal, hasta qué punto el conocimiento de ecosistemas acuáticos, de cuenca, eh, piensas que está difundido entre la población peruana, ¿cierto? Es muy cómodo vivir en ciudades y exigir el agua en el caño, pero ¿hasta qué punto la población está consciente de de la escasez, de todo el trayecto que lleva el agua y que entra a nuestro sistema? Y también ahora que nos ha mostrado el tratamiento de agua en humedales de Chimbote, yo recuerdo que cuando hemos trabajado la cuenca del río Chao, Virú, todas estas ríos tienen o han tenido unos humedales al final de su recorrido en la parte baja, ¿cierto? Hoy día algunos están con totora, pero no tienen ninguna manejo y no se promociona este manejo porque en realidad todas estas desembocaduras de los ríos que tienen eh, un, una riqueza enorme y podrían también ser productivos, ¿no? Antes creo que algunos peces están muy podrían seguir cultivándose o permitiéndoles que están allí, ¿no? Y agradecer al señor don Gregorio Ríos por por una gran labor, ¿no? Y demostrarnos qué pasa y qué se puede hacer en la parte alta de la cuenca, ¿no? Bueno, que podemos Que esperar algunas preguntas, algunas respuestas. sí, yo quisiera comenzar, si me permite, ¿no? Me parece bien interesante la pregunta y justo la enlazo con una clase Ah, que tuve hoy día em, en biohuertos. Yo creo que el tema de las ciudades realmente es un problema actual. Bueno, más de la mitad ya de la población, muchísimo más, vivimos en ciudades y realmente el tema de las ciudades es, una gran pregunta abierta, ¿no? Porque actualmente las ciudades dependen y siempre han dependido del subsidio de energía, de alimentos, de los otros espacios, de espacios rurales.
Sin embargo, estando las ciudades como están y estando el mundo como está, en términos de cambio climático, en términos de posibilidad de guerras, en términos de conflictos políticos, deberíamos de plantearnos, y yo creo, y planteaba eso en clase hoy día justo en Biohuertos, plantearnos qué hacemos si nos quedamos aislados, ¿no? Entonces, si nos quedáramos aislados en Lima, pues no sobreviviríamos ni una semana, ¿no? Porque somos absolutamente dependientes de todo nuestro alrededor. Y si cae pues una bomba y termina malogrando todas las conexiones en Varsovia, tampoco sobrevive, ¿no? Entonces, plantearnos qué hacemos, así como en algún momento en los años 60 se dijo, bueno, vamos a crear los centros internacionales de conservación de genes, el Centro Internacional de la Papa, el Centro Internacional del Trigo, del Arroz, ¿no? Se pensó, bueno, puede haber una catástrofe. Si pasa esa catástrofe, ¿cómo sobrevivimos? Y yo creo que allí está el problema actual que tenemos que visualizar. ¿Qué va a pasar si no visualizamos la cuenca, si no visualizamos el agua y si no visualizamos esas conexiones? ¿No? Entonces mañana nos desconectamos y quedamos como una isla que no va a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que plantearnos urgentemente esa pregunta. Quizás es un poco catastrófico, pero se me vino justamente ese ejemplo porque creo que las ciudades tienen que ser más conscientes. Y en ese sentido, claro, se plantean soluciones como biohuertos, integración de espacios de áreas verdes, desarrollo de pantanos de villa o algunas cosas, pero todavía siguen siendo demasiado puntuales como para resolver una problemática tan grande con la población que vive actualmente en las grandes ciudades, ¿no? De todo el mundo, porque podemos hablar del Perú, pero también de México, también de Estados Unidos, en todas partes tenemos toda Europa también, ¿no? Nos hemos concentrado en ciudades y hemos descuidado ese enfoque de cuenca, esa visión de dependencia que tenemos absoluta, desde el agua, desde los alimentos, desde la pureza del aire, todo. Esa sería mi intervención. Gracias. Eh, Doctora Nicole. Hola, doctora. Sí, sí. Ingeniera Magdalena. Sí, sí, doctora. Quería responder la pregunta que nos hizo la colega respecto a los planes de gestión, ¿no? Actualmente tenemos 10 planes de gestión de recursos hídricos que se han formulado ya desde el año 2014, ¿no? En distintas cuencas, distintas realidades, como mencionaba la doctora Ana, con problemáticas muy grandes, ¿no? Si bien es cierto, estos planes de gestión, según el marco normativo, nos dicen que son planes vinculantes, o sea, son planes que deberían orientar las inversiones de los gobiernos locales, regionales, los diversos actores en la cuenca, a financiar las carteras de proyectos que están establecidas, ¿no? Sin embargo, esto es un trabajo que no es fácil, ¿no? Hay que trabajar con los decisores, ¿no? En orientar los recursos, ¿no? Para financiar las actividades y los proyectos que están establecidos en el plan de gestión, ¿no? Y como parte de ello, ¿no? Nosotros hemos trabajado como proyecto en identificar estos mecanismos de financiamiento, ¿no? Para cubrir los costos de proyectos de los planes de gestión, ¿no? Y ahí es no solo mirando la inversión pública, ¿no? O sea, no solo mirando los planes institucionales o los programas nacionales o los fondos que pueden existir de los operadores hidráulicos, sino también mirando la inversión privada, ¿no? Los mecanismos de asociación público-privada, de obras por impuestos, ¿no? Eh, y también mecanismos, por ejemplo, de lo que ya nos hablaban, eh, los que nos antecederían, ¿no? Este tema de la retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Los fondos de agua, por ejemplo, que es una de las iniciativas que se viene implementando en la cuenca Chirapiura, también ha iniciado en Chancay Lambayeque, en Quilcachili, también hay iniciativas, ¿no? Entonces, es un trabajo,
¿no? Que demanda trabajar a nivel de incidencia, ¿no? Con los gobiernos regionales, con el sector privado, ¿no? De tener en la cuenca Quilca-Chili de la planta de tratamiento, ¿no? Que justamente no se implementó a raíz del plan de gestión de recursos hídricos y obviamente en el seno del Consejo, ¿no? Con, digamos, fondos de la empresa privada, ¿no? Entonces, así hay algunos ejemplos que ha permitido que se puedan ir implementando algunos de los proyectos que se han priorizado dentro de los planes de gestión. Obviamente, no estamos al 100%, pero creo que estamos en el camino, dando los pasos para que justamente se materialicen los proyectos de estos planes de gestión, ¿no? El proyecto PEGIR que mencionaba, ¿no? Ya ha culminado el año 2023, ¿no? Y aquí es bueno precisar que este es un proyecto de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? No es un proyecto externo. Y como tal, las acciones que se han realizado, ¿no? Eh, son parte de, digamos, del trabajo que realiza la Autoridad Nacional del Agua, valga decirse, por ejemplo, en el tema de generar información, ¿no? En el tema de los consejos de recursos hídricos de cuenca, en el tema de aguas subterráneas, en el tema de presas, ¿no? Actualmente, si bien es cierto, como ustedes saben, el contexto nacional ha hecho de que los cambios de autoridades sean muy frecuentes, entonces eso ha, de una u otra manera, no ha permitido que, digamos, la transferencia del proyecto sea todavía al 100% a la sede central de la Autoridad Nacional del Agua, pero varias de las acciones que se han iniciado con el proyecto se continúan realizando a través de sus direcciones de línea que tiene la ANA, ¿no? Entonces, eso podría informar, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Jazmín para, de pronto, Ana podría responder fácilmente. En una ciudad con niveles de humedad tan altos como Lima, no hay propuestas para llevar agua a las partes más altas de la ciudad. Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Se ha hecho algunas propuestas, pero también nuevamente yo creo que las propuestas que se hacen son muy a nivel micro. Estas de manejo de recolección de agua a través de Las trampas de niebla. exacto, trampas de agua, ¿no? Para atrapar las nubes, pero la cantidad de agua que se atrapa es muy poca, a pesar de que nuestra humedad es elevadísima en Lima. Entonces, habría que plantear soluciones más grandes, ¿no? Que puedan abarcar lo que podría ser tecnologías de recolección de agua de mayor nivel, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario plantearnos en las zonas más altas de Lima cómo llevar agua desde las zonas más bajas y cómo sobre todo administrar el agua de riego. Creo que hay que, en general, en Lima, plantear todo lo que son los sistemas de riego para los parques y jardines a nivel global, ¿no? Porque cada municipio trabaja de manera independiente y no coordinan unos con otros. Entonces, incluso la maquinaria, cada municipio la compra por su cuenta y aparte, digamos, claro, hay algunos parques zonales o grandes que sí tienen, que comparten, digamos, con la Municipalidad de Lima lo demás, pero los otros municipios trabajan y funcionan de manera no coordinada, y lo mismo en cuanto a la gestión del agua. Entonces, yo creo que plantearse un riego mejor distribuido y con un reciclaje del agua de riego que pueda abarcar desde las partes altas de Lima hacia las partes bajas, debería ser algo que no requiere una gran técnica, pero que podría, mediante canales adecuados y funcionamiento adecuado, utilizando también técnicas, por ejemplo, de riego por goteo, de riego por aspersión,
podría potenciar mucho mejor la distribución del agua en la ciudad. Sí, gracias. Et, et- mais, como a todo, será una despedida un poco brusca, pero con la alegría que tanto la ingeniera Magdalena Guimac, la doctora Ana Sabogal, don Gregorio hayan compartido y nos hayan hecho beneficiarios de su sabiduría y compartiendo con todas las regiones a nivel nacional, con profesores jóvenes que son tan importantes y que a menudo no tienen la dicha de conocerlos y de poder hablar con ustedes. Don Gregorio tenía algo que decir. La última, bueno, sí, ¿verdad? No olvidar la solución del agua a nuestras poblaciones, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería y pequeña industria como gran industria, depende de la siembra del agua. Ya tenemos el proyecto escrito, tenemos el lugar aprobado por una comunidad para hacer el proyecto de siembra de agua modelo que nos va a despertar la visión, pero no tenemos el presupuesto, aunque estos proyectos no cuestan mucho, pero hay que conocerlo mejor, vamos a identificarlo. Yo estoy para servirlo a las instituciones que verdaderamente vamos a conversar. Y muy Ingeniera Magdalena Guimac, ¿usted podría reunirse con don Gregorio Sí, claro, doctora, con en todo Lana? gusto. Sí, sí, Don sí, doctora. Gregorio, por favor, usted reúnase en Lana con la ingeniera Magdalena Guimac. Es una defensora de la cultura del agua. Y agua es dignidad. Y yo quisiera, tengo temor que nos corten ahora, yo quisiera decirles que el próximo martes tenemos dos ponentes. No va a haber panelista, va a ser dos ponencias, pero una de ellas, porque el agua es dignidad también. Eh, en el fondo de cada ser humano, tener agua es lograr tener más dignidad. Y eso nadie lo puede dar sino el agua y cada uno de nosotros cuidando que el otro tenga agua. Y va a estar con nosotros el doctor Max Carvajal Navarro, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda. Y también estará con nosotros el doctor César Fonseca Sarmiento, experto en alianzas internacionales y que ha sido representante del Grupo de Agua 2030 del Banco Mundial del IFC. Les ruego a todos estar y pasar la voz porque la situación a nivel de todas las provincias, que no son la provincia capital de departamento, en la mayoría de los territorios de nuestra Sierra y Amazonia es muy crítica. Y es importante lograr realmente unir manos, unir corazones para nuestro país y lograr un proyecto factible, como dice en el proyecto de modernización, lograr tener no solamente la cuenca que queremos, pero la cuenca que podemos, a partir de lo que hace Gregorio, a partir de lo que Ana nos propone, que Katarzyna, y que en este sentido la ingeniera Magdalena puede articular. Queda solamente un minuto, entonces creo que tenemos que despedirnos
porque si no se va a apagar automáticamente. Muchísimas gracias a todos de parte de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, la profesora María del Carmen Carrasco Cuello. Katarzyna, no sé si querías decir algunas palabras. Sí, de despedida, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, sus reflexiones, tanto a Magdalena Guimac, a Ana Sabogal y a don Gregorio Ríos, que fue un martes geográfico sumamente interesante y motivador, ¿cierto? Y gracias a Nicole que nos ha moderado hoy día esta severo y bueno, muchas gracias por su presencia. Y gracias Gracias, a todos los que gracias, nos siguen por las redes. Un gran gracias, abrazo. Muchas gracias. gracias, gracias.